La Gran Guerra devoraba Europa, y la fortaleza de Osowiec se alzaba como un obstáculo insuperable para el Imperio alemán. Situada en un punto estratégico vital, esta construcción rusa impedía el avance hacia el corazón del territorio imperial del este. Los alemanes, frustrados por meses de resistencia heroica, decidieron que era momento de utilizar un arma prohibida y devastadora. El aire se cargó de una tensión eléctrica mientras las baterías de gas cloro se preparaban en el frente enemigo. El amanecer del 6 de agosto de 1915 trajo consigo un viento favorable que sellaría el destino de miles de hombres. A las 4 de la mañana, una densa nube de color verde amarillento comenzó a reptar silenciosamente hacia las líneas rusas. El gas cloro, un agente químico letal, no discriminaba y quemaba todo lo que encontraba a su paso en su avance. Los soldados en la fortaleza, sin máscaras de gas modernas, solo tenían paños húmedos para intentar filtrar la muerte invisible. El efecto del químico fue inmediato y dantesco, transformando la fortaleza en una antesala del infierno en pocos minutos. La vegetación se volvía negra, la hierba se marchitaba y el metal de los cañones se cubría de una extraña pátina verdosa. Los pulmones de los defensores comenzaban a disolverse internamente, provocando que tosieran trozos de sus propios tejidos vitales. El silencio de la muerte parecía haberse apoderado finalmente de los muros de piedra de la estratégica fortaleza de Osowiec. Convencidos de que no quedaría alma viviente tras el ataque químico, el mando alemán ordenó el avance final de su infantería. Más de 7.000 soldados alemanes marcharon con confianza, protegidos por sus máscaras, esperando encontrar solo cadáveres en las trincheras. No esperaban resistencia alguna, solo el lúgubre eco de una victoria fácil, obtenida mediante el uso de la ciencia más oscura. Sin embargo, entre el humo y los escombros, algo imposible estaba a punto de suceder frente a sus propios ojos. Los alemanes avanzaban entre la bruma, pisando un suelo cubierto de aves muertas y vegetación carbonizada por el cloro. Cada paso los acercaba más a las líneas defensivas rusas, donde el silencio era absoluto y la victoria parecía garantizada. Los oficiales germanos, con sus binoculares, no detectaban ni un solo movimiento tras los muros de la fortaleza de Osowiec. La confianza era total, mientras sus batallones de infantería se desplegaban para ocupar lo que creían era un cementerio. De repente, un sonido gutural y aterrador comenzó a emanar desde las profundidades de las trincheras rusas casi destruidas. No eran gritos de guerra convencionales, sino una mezcla de tos húmeda, jadeos agónicos y el crujir de equipo militar. Entre los restos de la nube química, empezaron a emerger siluetas que desafiaban cualquier lógica humana o militar conocida. Eran los restos del 13º Regimiento de Infantería, hombres que por todas las leyes de la medicina deberían estar muertos. Lo que los soldados alemanes vieron aquel día quedaría grabado en sus pesadillas por el resto de sus cortas vidas. Los defensores rusos habían envuelto sus rostros con trapos empapados en orina y agua, ahora tintados de rojo brillante. Sus uniformes estaban deshechos y su piel, quemada por el gas, colgaba literalmente de sus rostros en jirones macabros. Con los ojos inyectados en sangre y tosiendo trozos de sus propios pulmones, aquellos muertos fijaron sus bayonetas. El subteniente Kotlinski, a pesar de estar herido de muerte, lideraba a los pocos supervivientes que aún podían sostener un arma. Con un gesto desafiante, ordenó la carga final contra una fuerza enemiga que los superaba en número de forma abrumadora. El espectáculo de 60 hombres moribundos corriendo hacia miles de soldados frescos fue una visión sacada de las leyendas más oscuras. Aquellos espectros de carne y hueso no buscaban sobrevivir, buscaban llevarse a sus verdugos con ellos al abismo. El impacto visual de los soldados rusos cargando fue tan devastador como cualquier explosión de artillería pesada en el frente. Los soldados alemanes, entrenados para la guerra convencional, no estaban preparados para enfrentarse a lo que percibían como seres sobrenaturales. Al ver a esos hombres con rostros desfigurados y envueltos en vendas ensangrentadas, el orden de las filas germanas colapsó. El terror psicológico se propagó como un incendio incontrolable entre las unidades de infantería que lideraban el avance final. La imagen de los rusos tosiendo sangre mientras disparaban sus rifles creó una parálisis colectiva en el bando de los atacantes. Los oficiales alemanes gritaban órdenes que nadie escuchaba, mientras sus hombres retrocedían horrorizados ante el avance de los espectros. La superioridad de 7.000 contra 60 se desvaneció en un instante bajo el peso de un miedo primario e irracional. Aquellos que se consideraban conquistadores ahora huían despavoridos de un enemigo que, técnicamente, ya no pertenecía al mundo de los vivos. En su desesperación por escapar de la fortaleza,
los batallones alemanes se pisotearon unos a otros en una retirada desastrosa. Muchos cayeron en sus propias trampas de alambre de espino, o quedaron atrapados en las zanjas mientras intentaban alejarse de los rusos. La artillería rusa, aprovechando el caos total, comenzó a disparar sobre las posiciones alemanas que estaban en plena huida frenética. El cazador se había convertido en la presa en una de las vueltas de tuerca más extrañas de la historia. El pánico fue tan profundo que los alemanes abandonaron ametralladoras y suministros vitales en su carrera por salvar la vida de aquel horror. No podían comprender cómo hombres con quemaduras químicas letales mantenían la fuerza suficiente para blandir bayonetas y correr hacia el peligro. Aquella mañana de agosto, la disciplina prusiana fue derrotada por el puro espanto ante una resistencia que parecía ignorar las leyes biológicas. El ataque de los hombres muertos acababa de sellar su lugar en la memoria colectiva de la Gran Guerra. En el centro de esta carga fantasmal se encontraba el subteniente Vladimir Kotlinski, un joven oficial que se convirtió en leyenda. A pesar de haber inhalado una dosis letal de cloro, su voluntad de hierro mantuvo a sus hombres en un avance implacable. Cada palabra de mando que pronunciaba le costaba un dolor insoportable, pero su presencia era el ancla que sostenía la moral rusa. Sabía que su tiempo se agotaba, pero se negó a caer hasta que el último soldado alemán abandonara su sector. El sacrificio de Kotlinski y sus compañeros no fue solo un acto de venganza, sino una maniobra estratégica para salvar la fortaleza. Al obligar a los alemanes a retroceder, dieron tiempo vital para que el resto de la guarnición se reorganizara tras el ataque. Mientras el sol ascendía, la figura del subteniente se desdibujaba entre los vapores químicos y el humo de los cañones rusos. Fue una demostración de que, a veces, el espíritu humano es capaz de superar las limitaciones físicas más extremas y dolorosas. A medida que el enemigo desaparecía en el horizonte, la adrenalina que sostenía a los hombres muertos comenzó a desvanecerse finalmente. Uno a uno, los valientes defensores que habían protagonizado la carga empezaron a desplomarse sobre la tierra quemada por el gas venenoso. El propio Kotlinski sucumbió a sus heridas y a la intoxicación química esa misma tarde, dejando tras de sí un legado inmortal. Habían cumplido su misión de proteger a Osowiec, pero el precio pagado por esa victoria pírrica fue absolutamente desgarrador. Los relatos de los pocos supervivientes describen escenas de una tristeza profunda, mezclada con un orgullo que rozaba la locura militar. Aquellos hombres no buscaban medallas ni gloria eterna, sino simplemente cumplir con el deber de no entregar su tierra al invasor. Sus cuerpos, marcados para siempre por el cloro, se convirtieron en el símbolo de una resistencia que el mundo no olvidaría. La fortaleza de Osowiec seguía en pie, custodiada por los ecos de aquellos que se negaron a morir en silencio. A pesar de la victoria moral y psicológica que supuso el contraataque, el alto mando ruso sabía que Osowiec no resistiría siempre. La fortaleza había cumplido su función de frenar el avance alemán durante meses, pero la situación estratégica general se volvía cada vez más insostenible. Se ordenó una evacuación organizada para evitar que los supervivientes quedaran atrapados en un asedio total sin salida posible. Los ingenieros rusos comenzaron a colocar cargas explosivas para destruir lo que quedaba de las defensas antes de abandonarlas. La noticia de lo sucedido en Osowiec comenzó a filtrarse a través de los corresponsales de guerra y los informes de inteligencia. El mundo entero escuchaba con una mezcla de horror y fascinación la historia de los soldados que resucitaron para luchar. En un conflicto caracterizado por la deshumanización de las trincheras, este episodio devolvió una escala épica y trágica a los titulares. La propaganda de ambos bandos intentó digerir el suceso, pero la realidad de los hechos superaba cualquier intento de manipulación política. Para los alemanes, Osowiec se convirtió en un nombre sinónimo de frustración y un recordatorio de los límites de su tecnología militar. El uso de armas químicas, lejos de otorgarles una victoria rápida, les había proporcionado una de sus derrotas más humillantes y traumáticas. Los soldados que sobrevivieron a la carga de los muertos regresaron a sus hogares con relatos que nadie quería creer totalmente. El estigma de haber huido ante un enemigo agonizante pesaría sobre la reputación de aquellas unidades durante el resto de la guerra. A finales de agosto de 1915, las últimas tropas rusas abandonaron la fortaleza, dejando tras de sí un montón de escombros y cenizas. Sin embargo, no se fueron derrotados. Se marcharon con la cabeza alta, sabiendo que habían logrado lo imposible contra un enemigo superior. Osowiec ya no era solo una estructura de piedra y hormigón, sino un símbolo de la voluntad humana inquebrantable.
La leyenda de los hombres muertos apenas comenzaba a forjarse en los libros de historia y en la cultura popular. Hoy en día, los muros derruidos de la fortaleza de Osowiec permanecen como un testamento silencioso de aquel horror y valentía. La historia del ataque de los hombres muertos ha trascendido las crónicas militares para convertirse en una leyenda de la cultura popular moderna. Desde canciones de heavy metal hasta recreaciones cinematográficas, la imagen de esos soldados desafiando a la muerte sigue cautivando. Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad de la guerra química, el espíritu humano puede alcanzar niveles de resistencia inimaginables. Este episodio nos obliga a reflexionar sobre la ética en el campo de batalla y el uso de armas de destrucción masiva. Lo que los alemanes planearon como una ejecución química eficiente terminó convirtiéndose en una lección sobre las consecuencias de la deshumanización. Los defensores rusos no solo protegieron un trozo de tierra, sino que demostraron que el miedo tiene límites frente al deber. La victoria en Osowiec no se midió en territorio ganado, sino en la impronta imborrable que dejaron aquellos que se negaron a caer. Al analizar estos hechos, es crucial separar el mito de la realidad científica para entender la magnitud del sacrificio realizado. Aquellos soldados no eran zombies de ficción, sino seres humanos de carne y hueso, sufriendo un dolor físico que pocos pueden concebir. Su carga no fue un acto de magia, sino el resultado de una adrenalina pura, nacida de la desesperación y el amor a su patria. Recordar sus nombres y su historia es la única forma de asegurar que tal horror no se repita en nuestro futuro. ¿Y tú? ¿Crees que fue el heroísmo puro lo que los mantuvo en pie o el deseo de venganza contra un arma tan cruel? La historia de Osowiec nos enseña que, a veces, la realidad es mucho más extraña y aterradora que cualquier cuento de ficción. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras de la Gran Guerra aquí, en Obscurion-X. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo análisis sobre los misterios que cambiaron el mundo.